Hermanos, Dios los bendiga esta mañana y le dé el premio a su fe, y que el Señor nos dé el premio a nuestra fe, porque siempre la Biblia menciona la justicia de la fe, y la justicia de la fe es premiar a los que tienen fe. Esta mañana nuestro tema es muy interesante. A veces lee uno los versos y se le quedan a uno por ahí dudas, y en lo personal una de estas dudas o pensamientos que hay se van quedando como rezagados es lo que dice este verso en Santiago capítulo 2, la epístola de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 2, el verso 19. Es un verso que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí es donde viene la duda de por qué, si los demonios creen, tiemblan. ¿Por qué tiemblan si creen? Entonces se pone uno a considerar cómo está esta situación, y venimos a concluir en que no basta con creer, que hay algo más que tiene que ver aquí. En la que estos seres, ¿verdad?, aunque creen, tiemblan. ¿Cuál es la razón? Y para tratar de analizar esto, vamos a leer. Vamos a empezar a leer desde el verso 14. Y quiera Dios que estas pláticas las aprovechen, sean aprovechadas cuando ustedes en realidad les dan crédito, o realmente las toman en cuenta, en otras palabras, de manera personal, no mirando a los demás, no mirando alrededor, sino aprovecharla de manera personal. Dice el verso 14, dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense bien, el apóstol Santiago, él viene a sacar conclusiones. Dice, hermanos míos, le habla a la iglesia y dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando repasamos estos versos y les tomamos atención, la atención debida, entonces empezamos a mirar que no es solamente la fe,
sino también hay un complemento que se llama obras. Porque la fe sin obras no es perfecta. Al contrario, dice aquí el apóstol, dice que es muerta. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No sirve. No sirve de nada tener una fe si no hay una demostración de esa fe. Y la demostración de que uno tiene fe es actuar. Son las actividades o son las obras de fe. Obras en la iglesia o para hacer en la iglesia hay muchas. Evangelizar, tener cuidado de los hermanos, de las hermanas, tener cuidado de los templos, de las casas de oración, muchas actividades, mucha obra. Pero otra vez, aquí viene el apóstol sacando conclusiones y dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Puede venir el apóstol Santiago y decirnos o preguntarnos, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios es uno? Porque los demonios saben que Dios realmente solamente hay uno y tiemblan. Nosotros también sabemos que Dios solamente hay uno. Y dice, si tú crees que Dios es solamente hay uno, dice, bien haces. Dice, pero yo te digo que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque creen, pero no hacen nada, no actúan. Sus actitudes de ellos no son de fe, son de rebelión, son de odio, son de desobediencia. La fe es esa virtud que el ser humano puede tener y que lo lleva a creer en una salvación, que hay una salvación, que hay un perdón, que hay un Señor Jesucristo que perdona los pecados y que promete vida eterna. Esa es la fe. Pero si nosotros no complementamos esta fe con las obras de fe, entonces de nada sirve nuestra fe. Ahora nuestras obras no nos salvan. La fe nos lleva a la salvación y el que salva es el Señor Jesucristo, es Dios. El Señor Jesucristo murió por pagar por nuestra redención. Pero otra vez, si decimos que tenemos fe, pero no hay obras, no tenemos obras, entonces nuestra fe es muerta. El verso 20 otra vez dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nuestra fe dice, parte de nuestra fe dice, cumple los mandamientos, paga tus diezmos, tus ofrendas, guarda la fiesta de la Pascua, los emblemas, el pan y el vino, guarda el sábado. Esa es nuestra fe. Pero la fe que acompaña a esta fe es cumplir, como dice la fe, y no como decimos o queremos nosotros.
Si pagamos nuestro diezmo, tiene que ser realmente un diezmo y no lo que nosotros queremos dar como diezmo. Y tenemos que pagar las ofrendas, porque las ofrendas también es mandamiento. El verso en Malaquías dice, mas vosotros me habéis robado. Y dice, ¿qué te hemos robado? Dice, los diezmos y las ofrendas. Y los que no pagan diezmos y no pagan ofrendas, o pagan diezmos, pero lo que ellos quieren, que no es diezmo, no cumplen con la fe. Creen, pero no hay obras de fe. Entonces su fe es muerta. Entonces al final también como que debe haber temor en los que no cumplen y temblar como lo hacen los demonios. Dice, porque ellos creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan otra vez? Por desobediencia, por rebelión. Sigue diciendo el verso 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Entonces, nuestra fe, hermanos, y la fe de aquellos que no cumplen, que no se aplican, que no se implican en la fe o en las obras de la fe, entonces su fe es muerta. Y pueden decir que creen y que creen y creen, pero están en una situación delicada delante de Dios. Los demonios conocen a Dios. Por eso Santiago dice, ellos también saben que Dios es uno. Y que viene el juicio y que ese Dios los va a juzgar y los va a condenar a la muerte eterna, al lago de fuego, a su tiempo, pero el Señor lo va a hacer. Ahora, hablando de Abraham, dice que Abraham tenía fe y Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham creyó en Dios y creía en Dios, pero no solamente creía o tenía fe, sino que actuó. Y con su actitud, su fe fue perfecta. Su fe vino a ser perfecta. Dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos amigos tenemos, amigas tenemos, que les ayudamos a veces más que a nuestros propios hermanos de carne? Porque sentimos cariño, sentimos estimación, amor por ellos. Y así Abraham sentía por Dios y Dios por Abraham. Y dice, y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Y si nosotros, el Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros, no nada más sus hermanos, sino amigos. Dice, ya no seréis más mis hermanos, dice, ahora van a ser mis amigos. Dice, si hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces, el hacer la voluntad de Dios es obrar con justicia. Y es cuando perfeccionamos nuestra fe o nos perfeccionamos en nuestra fe. Y cuando cumplimos nuestra fe, se va fortaleciendo y vamos siendo perfectos. Vamos siendo perfectos. Dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿De qué le sirve a una persona tener fe si no hace lo que la fe dice, lo que los mandamientos dicen?
Ejemplos muy prácticos en la iglesia es que si tenemos fe, ejemplos muy prácticos, que si tenemos fe, no es nada más venir, decir yo tengo fe, voy el sábado a la iglesia y ya cumplí, ya estoy justificado, ¿no? Porque muchos en las iglesias todavía llegan mucho después de que empieza el servicio, sin saber que en las iglesias, en los templos, hay mucho trabajo y hay muchas necesidades. Y entonces cuando tenemos esa fe real, entonces se manifiesta en el creyente y trata de cumplir de una manera, de otra, porque hay ese amor y ese temor a Dios. Y cuando actuamos así, somos perfectos. Dice el Señor Jesucristo, sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nos perfeccionamos? A través de las obras de fe. No podemos estar un poquito allá afuera en el espíritu del mundo y luego estar otro poquito aquí. Otra vez, la lección hablaba de una unidad y de estar firmes y de estar bien definidos. Lo demás no es tener fe. ¿Crees de verdad en Dios? Muéstralo. Muéstratelo tú mismo. Ya no se lo muestres a los demás, muéstratelo tú mismo. Y Dios te ve. Verso 24 dice otra vez, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Un cuerpo sin espíritu, cuando el espíritu sale del hombre, del ser humano, ¿cómo queda el cuerpo? Muerto. Así es la fe cuando no hay obras. Estamos muertos. Y la iglesia de Dios no es un cuerpo muerto, porque el Señor Jesucristo está vivo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos estar vivos y no muertos. Y los muertos no hacen nada. Ya no pueden. Pero la iglesia está viva y debemos tener actividad, demostración de fe, de vigor, de ánimo, de orar, de estudiar la palabra, de tener fe. No somos una iglesia muerta, porque si no tenemos fe, no tenemos obras, entonces sí somos una iglesia muerta. ¿Y qué va a pasar con la iglesia de Dios en este tiempo? Que viene el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa a veces con algunos creyentes, otra vez creyentes? O nos bautizamos y somos creyentes. El Señor Jesucristo dio una clave, ¿verdad? Sobre algo. Vamos a ver Lucas capítulo 8. Cómo el Señor Jesucristo miraba y percibía las actitudes de la gente en esos días, del pueblo, ¿verdad? Y Él dio una parábola
Y dice el verso 11, dice, es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean, y se salen. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Son versos muy, como dice, como una espada de dos filos. Dice que alcanzan a partir el alma y el corazón y que dan en el mero punto. Hay familias en la iglesia que tienen hijos, hijas, y cuando vienen sus 15 años, van y les hacen sus 15 años. ¿Dónde quedó su fe? Y no saben que cuando hacen eso, más vale que se pongan a temblar, porque no han creído. Y que el castigo de Dios va a venir, tarde o temprano, sobre ellos, si no se arrepienten. Otra vez, ¿cuáles son las obras que debemos hacer? Llegar tarde a la iglesia es una obra de fe. No cumplir con las necesidades de la iglesia es una obra de fe. Celebrar cuestiones que están de acuerdo al espíritu del mundo son obras de fe. No, son obras de otros espíritus. Entonces no hay fe, al contrario, se niega la fe. Y no hay obras de justicia. Y cuando no hay obras, entonces la fe es muerta y nunca puede llegar a ser perfecto al que dice que cree. Nunca va a ser perfecta la persona si no actúa de manera correspondiente a la voluntad de Dios y del ejemplo del Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos por cumplir. No para quedar bien con alguien, sino estar bien delante de Dios y con nuestra propia conciencia. Y los demás que dicen que creen, están equivocados. Ahora sí, ni crean que creen. Mejor que tiemblen un poquito y que se arrepientan, ¿verdad? Vamos a ver un último verso, Tito capítulo 3. Si vemos el ejemplo de Abraham y consideramos el ejemplo de Abraham, que Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Era cosa difícil. Pero Abraham bien sabía que Dios existe y que Dios es uno. Y lo hizo. Fue y actuó, y eso lo hizo a él perfecto lo mostró a él perfecto en su decisión, en su demostración de fe. Y nosotros en este tiempo, la iglesia en este tiempo, a veces es una iglesia caprichosa, porque de algo tan sencillo no podemos cumplir, no podemos hacer un esfuerzo, y somos caprichosos, y aún así queremos que Dios nos oiga y nos bendiga. No es así, no es la iglesia o la fe. Tito capítulo 3 verso 8 dice, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo debemos gobernarnos? A los que creemos, dice, los que creen.
en buenas obras, obras de justicia, obras que demuestren nuestra fe. Y entonces estamos vivos y estaremos vivos y estaremos vigentes. El que está vivo está vigente, está renovado. Los que no muestran actividad, pues están muertos, están cansados, están rebeldes. Y así no. La fe y las obras, hermanos, van de la mano. Van de la mano. Cuando no hay obras en el creyente, entonces solamente los va a llevar a desobediencia, a rebelión delante de Dios y a estar en un estado de muerte. Otra vez, el apóstol Santiago, con sabiduría de Dios, con espíritu de Dios, él saca conclusiones y él viene y dice: mas quiere saber, hombre vano. ¿A quién se refiere aquí cuando dice hombre vano? A los que creen, a los que piensan que están bien o que hacen bien como hacen las cosas. Dice: ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Consideremos esto, hermanos, y particípenlo. Particípenlo como ustedes puedan, para beneficio y ganancia de la iglesia. Y otra vez que se entienda que la vida es, y que la vida es para los que viven, no para los que están muertos. La demostración de la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios bendiga la palabra de Dios y bendiga otra vez este espíritu que quedó plasmado aquí, espíritu de Dios que quedó plasmado a través de los apóstoles, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo defiende mucho la fe. Los judíos defendían mucho las obras fanáticas de fe. Y decían, si no te lavas las manos 7 veces, ya estaban criticando a los discípulos del Señor. Pero viene Santiago y él concluye aquí y nos da definiciones. Nos hace saber que la fe y las obras van de la mano, pero las obras de fe. Entonces somos perfectos y vamos a la perfección y se cumple la palabra del Señor Jesucristo en nosotros. Y que venidas las tentaciones, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? La semilla que cae en la piedra, dice, y creen, dice, pero llega el momento de la tentación y se pierde. Entonces, estudiemos esto, consideremos esto, particípenlo, a quienes ustedes amen y quieran de verdad, y hay que cumplir con Dios, y entonces sí que no vayamos a temblar como los demonios, que también creen, pero tiemblan. Dios bendiga su palabra, hermanos. Paz a vosotros.